Hola, ¿cómo estás? Soy Franco de Ledone y hoy voy a responder en este video a 7 preguntas que me hicieron las y los participantes de la caja de herramientas para combatir a la derecha radical, un taller organizado por la Werkstatt für Sozialforschung y Epidemia Ultra el 16 de junio de 2021. La primera pregunta es de David Guerra y tiene que ver con la cuestión de reproducir los mensajes de la derecha radical. O los frames de la derecha radical, también conocidos como encuadres. Y lo que nos cuenta David es que justamente la dificultad radica en el hecho de que al discutir con eso, al discutir con esos discursos, se corre el peligro de efectivamente reproducirlos. Y esta es una preocupación muy válida y muy cierta, porque muchas veces pasa esto. Hace bastante tiempo leí este libro, se llama The Political Brain, es de Drew Westen. Y en este libro, que habla de frames y habla de cómo funciona el cerebro, explica que es muy difícil que una persona cambie de opinión, especialmente en aquellos temas en los cuales su socialización está muy arraigada, su ideología, su forma de ver al mundo. Tiene que ver con valores, tiene que ver con forma en que nos educamos, tiene que ver con las ideologías de las cuales nos sentimos parte de alguna manera. Es decir, que lo que explica este autor es que buscar hacer que una persona cambie de opinión prácticamente sería en vano. Lo que sí se puede buscar y que es efectivo y que justamente es el camino correcto según este autor, y que me parece a mí bastante interesante, al menos como para tenerlo como alternativa, como opción, es que una persona puede cambiar el frame, es decir, el encuadre con el cual interpreta una situación. Es decir, no le estás pidiendo a una persona que cambie el contenido de lo que piensa, sino el lugar desde donde está enfocando o observando determinado fenómeno. Y eso puede ayudar a que esa persona vea otros elementos que se derivan de esa propia situación que tal vez desde la primera postura no estaba observando o no estaba poniendo entre sus prioridades. Y muchas veces, si uno logra cambiar ese enfoque, lo que puede hacer es que se activen otros valores propios de esa persona, otros valores como la solidaridad, otros valores como el ayudar al prójimo, otros valores que tienen que ver con posiblemente la educación que también esa persona recibió, y a partir de ahí su relación y su percepción con el tema y con los afectados por ese tema puede ser bastante diferente. Hace un tiempo un político alemán del Partido Verde llamado Robert Habeck discutía sobre la cuestión del medio ambiente. Ustedes saben que la ultraderecha en Alemania está absolutamente en contra de cualquier política que tenga que ver con combatir la crisis climática, porque básicamente para la derecha radical en este país la crisis climática no existe. No hay una crisis climática, tiene que ver con una especie de locura colectiva y nada más que eso. Básicamente se niega el problema y a partir de ahí lo que intentan levantar con ese tipo de frame es están obligándote a hacer cosas en tu vida porque dicen que hay un problema que no existe, ¿no? Wie justieren wir die Regeln der Gesellschaft so, dass ein freies Leben, eine freie Gesellschaft optimal möglich ist in der Zukunft? Und dass das keine leeren Worte sind, sieht man daran, dass das Bundesverfassungsgericht, also das oberste deutsche Gericht, vor einigen Wochen erst entschieden hat, dass die Bundesregierung ihr Klimaschutzgesetz nachbessern muss. Aber es wäre zu kurz gesprungen und missverstanden, was das Gericht eigentlich gemacht hat mit diesem Urteil. Es geht nicht um die Zahlen alleine. Es geht um eine kategoriale Verschiebung des Verständnisses von Politik. Das Gericht hat nämlich die Begründung und die Notwendigkeit für diese Nachschärfung mit der Freiheit gegeben. Wer das Klima schützt, schützt die Freiheit. Das ist eine paradigmatische Verschiebung der Polarität, die in den letzten Jahren die Debatte in Deutschland bestimmt hat und ich würde sagen, verdummt hat. Dass man auf der einen Seite gesagt hat, hier ist der freie Markt, die freie Mobilität, die freien Menschen und da ist der Staat mit seinen Regeln und Steuern und Geboten und Verboten. Das Verfassungsgericht sagt, hört auf mit dem Quatsch. Regeln und Gebote, wohl verstanden, sichern die Freiheit. Nochmal, wer das Klima schützt, schützt die Freiheit. So das oberste Gericht. Lo que dice Robert Habeck, este político del Partido Verde, en su discurso básicamente es que hay que relacionar la idea de cuidar el medio ambiente con la idea de libertad, ¿no? Mientras que la ultraderecha dice que
se quitan libertades para supuestamente cuidar el medio ambiente, cosa que no hace falta según ellos, el Partido Verde, a través de la voz de este dirigente, dice que en realidad la libertad sufre. Nuestra libertad sufre si nosotros no cuidamos el medio ambiente, especialmente la libertad de las generaciones futuras, la libertad de los que nos siguen, ¿no? De los que tal vez van a tener que hacer todavía más esfuerzo para poder vivir en paz con el planeta. Y de esto habla no solamente este político alemán, sino Richard David Precht, que es el que escribió este otro libro, que si no me equivoco también está traducido al inglés, y se los recomiendo porque de alguna manera este filósofo nos da herramientas para poder discutir sobre estas cuestiones de el medio ambiente, la libertad y lo que podemos hacer para tener una sociedad en la cual podamos todos convivir. Ahora bien, si David también me estaba preguntando por la cuestión de la desinformación, ¿no? Por la cuestión de recibir a través de redes sociales una afirmación falsa, ¿no? Etcétera, lo que usualmente se conoce como fake news. Bueno, en ese caso se me ocurre o pienso en una técnica muy, muy interesante, que es la técnica del sándwich, que seguramente ya la habrán encontrado en la red, y tiene que ver con básicamente cuando aparece una mentira, en primer lugar hablar de la verdad, de efectivamente la situación tal y como es, luego señalar a la mentira e indicar que es tal, es decir, en el lugar intermedio, y cerrar el mensaje de vuelta con lo que se dijo al inicio, es decir, con el dato verdadero, ¿no? Y no el falso. Esto pasa mucho con las estadísticas manipuladas, con las afirmaciones de dichos que no son tales o que están sacados de contexto, etc. Y funciona muy bien este método porque la primera impresión siempre es la que más cuenta, es decir, la impresión, lo primero que nos dicen se llama efecto priming y tiene que ver con cómo nuestro cerebro ordena la información a partir de la primera información que recibimos. Es decir, que si recibimos una información falsa, más allá que de lo que podamos decir después, seguramente ese efecto inicial va a perdurar por encima de lo que venga después, con lo cual siempre es muy importante decir o mencionar la frase correcta o el dato correcto. Luego se señala la mentira y luego se cierra con el dato correcto nuevamente, porque también la sensación que nos queda luego del mensaje es que recibimos un dato concreto que está sostenido en una argumentación absolutamente sólida, de inicio a fin. Y ya que hablamos de redes sociales, voy a la segunda pregunta. Esta vez la hace Javier García Colino. Y él me pregunta sobre qué pasa con las redes sociales y la ultraderecha, si hay algún caso de éxito o digamos, cuál es la situación en ese ámbito, ¿no? Me recordó una charla que tuve con Paulina Fröhlich hace poco, la entrevisté. Ella es miembro del Progressives Zentrum, una ONG de la ciudad de Berlín, en Alemania, y ella me explicaba que el peligro y digamos, las dificultades con las redes sociales es que funciona a través de los algoritmos y digamos, de las conexiones neuronales que se generan digamos, en esas decisiones automáticas de la estructura entera de todas las redes sociales, de YouTube, de Twitter, de Facebook, etcétera, etcétera. Tiene que ver con que esa problemática tiene que ver con que cualquier tipo de interacción cuenta como tal. Es decir, la interacción que apoya un comentario, un tweet, por ejemplo, que dice sí, estoy de acuerdo con eso, pero también la que no lo apoya, la que lo cita para criticarlo, la que le responde para criticarlo, o la que de alguna manera en Facebook marca un enojo, etcétera, y lo comenta de manera negativa. Todo cuenta para lo mismo, todo cuenta para convertirse en algo que le importa a la gente que consume la información de esa red social. Entonces la red social, el algoritmo, el funcionamiento automático de esa red social, lo que hace es entender que ese comentario que están todos comentando, que hay muchos comentando, es importante y gana en importancia y se pone por encima de otros. Entonces se genera una suerte de retroalimentación que hace que esos comentarios, que esas menciones, por más que sean muy criticadas, fuera de lugar, realmente se activen y aparezcan como las más importantes. Y por eso la red social las va a ubicar mucho más arriba en tu timeline.
Eso lo marca esta gráfica de ZDF, que es la televisión pública alemana, donde la ultraderecha alemana tiene más interacciones que cualquier otro partido político en estas redes sociales que estamos mostrando. Entonces, lo ideal sería no trabajar y no responder a ese tipo de comentarios, a ese tipo de mensajes. Tienen que ver con la provocación estratégica, lo mencionamos en este episodio de Epidemia Ultra, y claramente la recomendación es evitar generar que tenga todavía más impacto del que ya tiene. Eso ayuda a que se reduzca su visibilidad y que al mismo tiempo se reduzca obviamente su llegada a más públicos. En el caso tal vez de los medios de comunicación, que tal vez se ven obligados a expresar lo que se dice o lo que no dicen este tipo de partidos, este tipo de líderes, claramente hay decisiones editoriales que, bueno, dependen de cada medio. Hace poco entrevisté también a una de las jefas del Der Spiegel, Melanie Amann, y ella decía que ellos publican no cualquiera de estos discursos, digamos, porque saben que existe la provocación estratégica, pero sí si tiene algún tipo de impacto político concreto, y no si simplemente es una provocación y lisa y llana y sin más. Lo que es importante entonces para los medios, además de este criterio, es explicar el contexto, explicar lo que se está diciendo, no titular solamente con la cita, porque con eso ya se está ganando el espacio de la discusión, como les decía antes, el priming, ¿no? El efecto que genera el primer impacto. Y aparte de eso, de esta situación de las redes sociales y de las dificultades para llegar a los más jóvenes, por ejemplo en redes sociales que usan esos grupos como puede ser Instagram o aún más TikTok y similares, es que estos partidos no logran tener ese impacto, no logran tener los factores necesarios para estar presentes ahí. Se los ve mucho más limitados por una cuestión de falta de creatividad, muchas veces por una cuestión de falta de frescura también, porque les falta eliminar algún tipo de filtro natural, porque son un partido político y no pueden decir cualquier cosa, y para la ultraderecha esos filtros tal vez son mucho más finos. De hecho, muchas veces su comunicación vive de romper convenios, de romper consensos, de romper tabú, de desafiar e incluso de insultar al adversario político o a cualquier otro elemento que sea objeto de su discurso en ese momento. Y me hace pensar también en otra escena un poco relacionada con esto, porque tiene que ver con Internet, y es la escena del gaming, ¿no? De los gamers, donde hay muchos jóvenes, donde hay mucha gente participando y donde existen los foros en los cuales se generan muchas líneas de comunicación, no solamente de la derecha radical, sino de la extrema derecha. Hay dos libros que tengo acá para mostrarles. Uno es en alemán, Das Netzwerk der Neuen Rechten, la red de las nuevas derechas. No sé si está en inglés, pero si alguien lee alemán se lo recomiendo. Explica cómo funciona todo este movimiento. Y este libro es un poco más viejo, pero es un clásico, se llama The Extreme Going Mainstream, que no estoy seguro que esté en español, pero es posible porque es como les decía, un clásico de Cynthia Milley-Idriss. Esto es de dos periodistas, Christian Fuchs y Paul Middelhoff. Y en este también se explica lo que pasa, además de los gamers, con otras áreas relativas a la juventud, pero especialmente también aparece el tema del gaming y de cómo en las redes, en los foros de estos gamers se generan estos discursos, y ahí no hay ningún tipo de presencia de contradiscurso, ¿no? Eso realmente es absolutamente fuera de cualquier regulación y cualquier control que tal vez sí puedan tener las redes sociales. La tercera pregunta es de Javier García Colino también. Él habla de la cuestión del populismo en relación a la derecha radical y qué pasa con tal vez otros tipos otros populismos que tal vez no vengan de ese lado del espectro político, es decir, desde la derecha. Bueno, eso es una discusión académica, hay muchos académicos que discuten esto, hay académicos que opinan que no habría que hablar de derecha radical, sino de populismo nacionalista o de el conservadurismo nacionalista. Bueno, hay diferentes discusiones, todas me parecen válidas, todas aportan de alguna manera, y creo que eso es muy valioso para entender un poco más al fenómeno. Yo lo vería en el caso de la definición que utilizamos nosotros de derecha radical, donde aparece el populismo como un elemento relevante.
en relación al discurso de la antipolítica. Es decir, al discurso que dice que la política no sirve para nada, que los partidos políticos son algo del pasado y que habría que presentar algún tipo de cambio en el sistema para vehiculizar y para representar la voz del pueblo, que no está siendo escuchado. Y esto puede tener algún tipo de sentido cuando se manifiestan las voces digamos, las demandas de ciertos sectores que por alguna circunstancia no están siendo escuchados en algún momento determinado, pero está claro que una democracia vive de la existencia de determinadas instituciones y los partidos políticos son el vehículo y la articulación necesaria para que las demandas de una sociedad lleguen a las áreas en donde se toman las decisiones y se generan las políticas públicas. En ese sentido, el discurso de la derecha radical está en contra de eso. El discurso de la derecha radical básicamente lo que intenta es delegitimar ese proceso que acabo de explicar a partir de la idea de que todo es corrupto y tomando algunos casos de corrupción que seguramente existen y existen en todos los países del mundo, intentan generalizar y transportar esta idea al resto de los partidos políticos y al resto de la discusión política en general. Yo lo veo, creo, desde ese lado y de hecho tiene que ver con el último libro que les quería mostrar, el de Cas Mudde, ya lo deben conocer, The Far Right Today, está en español, estoy seguro. La ultraderecha hoy, creo que Paidós lo edita, de Cas Mudde, no sé si lo dije. Y ahí él, además de explicar estos tres elementos que mencioné en el video anterior, en la charla anterior, el populismo, el autoritarismo y el nativismo, él de alguna manera los operacionaliza y explica los temas que tienen que ver con estos tres factores. Y el tema más relevante de esa columna, que sería el populismo, es justamente el discurso de la corrupción, ¿no? y de cómo los partidos se burlan, entre comillas, según estos partidos, de la voluntad del pueblo. La cuarta pregunta es de Gustavo Fuchs, que nos pregunta sobre las formaciones de los partidos libertarios, especialmente que están apareciendo en América Latina, aunque hay ciertas voces similares en otros países en Europa y en Estados Unidos, naturalmente. Y ahí creo que se conecta con la pregunta anterior. Estos discursos, como bien marca él en su pregunta, tienen que ver con una visión desde lo económico muy liberal, anti-Estado, prácticamente el Estado presentado como una especie de enemigo de la población, y al mismo tiempo, desde el punto de vista de los valores, de la cuestión social, etcétera, una visión mucho más conservadora y te diría hasta ultraconservadora, ¿no? Digamos, limitando el rol de la mujer a algo muy específico como hace un par de décadas o varias décadas, en contra del aborto, en contra de la educación sexual, bueno, toda esta agenda ultraconservadora, muchas veces emparentada con los sectores más conservadores de la religión evangélica, especialmente en la región de América Latina, y creo que tiene que ver también con esta idea, como les decía antes, de que se transmite la sensación de que la política no soluciona nada, que la política simplemente es un error del sistema, que la democracia, en consecuencia, la democracia no estaría sirviendo, y con la historia que existe en la América Latina respecto de regímenes militares, de interrupción de la democracia, etcétera, tiene que ver hay una suerte de relación en ese sentido. Son partidos que profesan el individualismo a ultranza. Aquí el Estado simplemente entorpece la vida de los individuos, según ellos, ¿no? Y en ese sentido, cada uno tiene que trabajar para sí mismo y no existe ningún tipo de idea colectiva de vivir en sociedad, ¿no? Es un conservadurismo bastante potente, como decía antes, en términos de valores, etc. Tiene bastante que ver con esa visión conservadora de que cada uno tiene su lugar en el mundo y eso no se puede cambiar, ¿no? Y eso, digamos, es lo que a uno le pertenece, porque o trabajó mucho o trabajó poco, etcétera, y eso lo ubica en algún lugar, y en ese sentido tiene determinados derechos y determinados beneficios o privilegios, y si los tiene es porque se los merecen. Entonces desaparece la idea de desigualdad, porque la idea de desigualdad como consecuencia de un sistema en realidad no existe, sino que todo tiene que ver con la acción personal, y a partir de ahí se invisibilizan problemáticas que tengan que ver con otro tipo de cuestiones, ¿no? De estructurales o
o del propio sistema también. Esa idea conservadora de que no somos todos iguales, digamos la idea básica de los derechos humanos universales, la explicamos en un episodio de Epidemia Ultra de los audioanálisis, pero también lo tocamos en algún momento en los capítulos, por ejemplo, de Costa Rica o de Chile de la serie de la primera temporada. Jorge Rubio, que nos habla de la problemática de los pactos, ¿no?, con la derecha radical. Es un tema bastante complejo. ¿Por qué? Porque muchas veces tiene mucho más que ver con el contexto de cada país, incluso de alguna región, con el sistema político, electoral y político que también existe en esos lugares, y por eso es muy difícil hablar en general de este tema. Si existe algún tipo de pacto entre partidos políticos de lo que serían los tradicionales o los establecidos, los de centro con la derecha radical, es porque hay una agenda que lo permite. Y eso me recuerda a una charla que tuve con el profesor Tarek Abou-Chari, que es un profesor de la Universidad de Zúrich, estudia el tema de la derecha radical y de partidos políticos, y él explica que según todos los análisis y los estudios que se hacen en la materia y en los que él también ha participado, la base para que existan estos partidos tiene que ver con la existencia de temas que le favorecen, temas que le permiten estar en la centralidad del debate público, temas como la migración, la seguridad o la corrupción, como mencionábamos antes, por mencionar solo 3. Esos temas les permiten estar en el centro, les permiten manejarse con sus frames, les permite estar en un lugar de comodidad frente al resto de los partidos, a quien les cuesta tal vez responder a estas demandas o hacerse cargo de estas problemáticas que puedan existir en determinados países. Y él lo que explica, según lo que marca la literatura y los estudios realizados, es que en tanto y en cuanto esos temas se quedan en la agenda, estos partidos siguen siendo exitosos. Y la problemática simplemente desaparece, y se ha visto en determinados casos, en determinados países, cuando la agenda de discusión pasa por otro lado. Un ejemplo es lo que pasó con la pandemia, ¿no? De pronto, al menos en los primeros meses, no se hablaba de otros temas. Y en ese punto, la mayoría de los partidos, al menos en los casos de Alemania, por ejemplo, y en otros de Europa, tal vez no en todos, pero en varios, la derecha radical perdió su lugar. Intentó de alguna manera cooptar el discurso anti-cuarentena, etc., pero no fue exitosa en todos lados, ni tampoco en la misma medida en la que lo fue cuando se discutía, por ejemplo, en 2015 la cuestión de la migración o de los refugiados. Lo que dice Abou-Chari, este profesor que les mencionaba, es que el problema real no tiene tanto que ver con que existan estos temas y que exista este discurso, que bueno, claro que es una discusión o un debate que hay que dar, etc. Pero el verdadero problema es cuando este discurso se traslada hacia los partidos tradicionales, a los fuertes, a los partidos de centro. Es decir, el problema no son los partidos de derecha radical, el problema es la ideología de la derecha radical, porque si esa efectivamente se expande y se transforma en parte natural del discurso de los partidos de centro, esa ideología ya está ocupando el mainstream, ya está ocupando el pensamiento general de la política. Y es una ideología que terminará de alguna manera generando una sociedad menos tolerante, con más miedo, más desconfiada, con menos lazos de solidaridad entre sí, y donde determinados grupos minoritarios o no, como pueden ser las mujeres, van a terminar siendo perjudicados. Cuando me hacía la pregunta Jorge Rubio, hablaba de algún tipo de caso de éxito, ¿no? Y la verdad es que es difícil encontrar algunos, pero le voy a hacer una comparación, aunque hay que salvar las distancias, insisto, según las regiones, según los países, según el contexto temporal también. Pero en Alemania hace muy poco hubo una elección regional en Sachsen-Anhalt, que es una región del este, una región donde la derecha radical saca muchos votos. Las encuestas daban hasta pocos días antes de la elección que era posible que la ultraderecha gane, que le gane a la Unión Demócrata Cristiana, que es la centroderecha, el partido de Angela Merkel. Y esto, bueno, podría haber generado un terremoto político. Lo que sucedió fue que la última fase de la campaña por parte de la Unión Demócrata Cristiana, que es la centroderecha, tuvo mucho que ver con transmitir la idea de que el límite de ese partido estaba en la derecha radical. Ellos nunca iban a pactar con la derecha radical, pese a que había sectores en las bases diciendo, bueno, se parecen más a nosotros que otros partidos,
podríamos pactar con ellos, podríamos al menos negociar algún tipo de abstención para que haya, en alemán se dice una tolerancia, ¿no? Para permitir que haya una investidura, etc. Y la dirigencia de este partido, acompañado por la dirigencia federal, transmitió una idea muy clara de no, ese es nuestro límite, nosotros no vamos a pasar ese límite, tenemos un determinado perfil, claramente en el sentido tradicional de conservador, tenemos problemáticas del este que tenemos que solucionar, no nos gusta que pasen diferentes cuestiones respecto de cómo nos trata el oeste del país, etc. Bueno, una serie de temas de la agenda propia de Sachsen-Anhalt con una visión conservadora, o al menos una visión de centro-derecha, pero sin caer en el discurso antimigración, nativista, intolerante de la derecha radical y poniendo los límites claros de que no había ningún tipo de posibilidad de diálogo con ese partido. El resultado fue que la Unión Demócrata Cristiana obtuvo el 37%, 10 puntos más de lo que decían las encuestas y 7 puntos más que la última elección, y la derecha radical, que había sacado hacía 5 años el 24%, había quedado segunda también, pero con el 20%, es decir, 4 puntos menos y un poco más de 7 puntos menos de lo que indicaban las últimas encuestas que le mencionaba antes. En contraposición a esto, para comparar, en el mismo país, en Alemania, pero en Baviera, en el sur rico, el partido de la Unión Social Cristiana, que es el partido hermano, prácticamente el mismo partido que mencionaba antes, que ganó la elección de la Unión Demócrata Cristiana, hizo lo contrario. Pensó que la mejor forma de ganar votos de la derecha radical era copiar su discurso, era transmitir las mismas ideas, era manifestar que esto era una guerra de culturas con el Islam, un discurso islamófobo, y lo que sucedió fue que ese partido tuvo la peor elección de su historia, o la segunda peor elección de su historia, perdió muchísimos puntos, y la derecha radical logró un resultado bastante interesante, ¿no? Llegando por arriba del 10%, un poco menos de lo que se esperaba, pero, y aquí viene el punto interesante, los sectores moderados de esa centro-derecha se fueron a votar al Partido Verde. Es decir, que el peligro para estos partidos termina siendo doble, porque el electorado de este tipo de partidos amplios de centro es un electorado bastante diverso que hoy en día no puede ser atacado con un solo mensaje. Y en ese sentido, este mensaje de creer que solamente lo único que tenían que hacer era recuperar ciertos votos, cosa que no hicieron, porque los otros ya lo tenían adentro, demostró que esto ya no es como antes y que los partidos políticos tradicionales ya no logran conseguir eso, ese voto asegurado, ese voto cautivo como tal vez lo hacían hace algunas décadas. Y me pregunta en la sexta pregunta Jorge Rubio, ¿qué es más perjudicial? ¿Hacer ese pacto con la derecha radical y de alguna manera tenerlos dentro del gobierno e impedir que se queden con el discurso de la oposición, o efectivamente pactar un poco la alemana, ¿no? Entre los partidos de centro o en los partidos de alguna manera que tienen esa visión de centro y dejar la oposición en manos de la derecha radical? En la primera opción, incorporando a la derecha radical al gobierno y condicionando ciertas políticas públicas, dándole poder y digamos, de alguna manera permitiendo que su discurso sea todavía más potente porque son el gobierno y porque están llevando adelante sus políticas, lo que se consiguen son dos problemas. Es decir, que se mantiene la discusión en los términos en los que plantea la derecha radical y para colmo se implementan las políticas que quiere la derecha radical. En el caso de dejarlos en la oposición, es cierto, van a tener una caja de resonancia más grande, van a ser de alguna manera, van a poder de alguna manera argumentar y defender esa posición de la única oposición en contra de todo el resto de los partidos, pero no van a tener la posibilidad de afectar nuestras vidas cambiando las políticas públicas. Y eso sería un problema menos, viendo que la situación en realidad terminaba siendo la misma en términos de visibilidad de este partido. El problema en todo caso creo que no está tanto ahí, porque eso puede ser una situación circunstancial en función de un resultado electoral, de un sistema político concreto. El problema está en seguir la agenda y no liderar la agenda. El debate público que está obsesionado por la cuestión de la seguridad, por la cuestión de la identidad, el nativismo, etcétera, estamos en peligro de nuestra cultura, etcétera. Es una agenda de la derecha radical, muchas veces retomada por ciertos sectores de la derecha, de la centro-derecha y de la centro-izquierda, lo vamos a ver enseguida. Es una agenda que debería estar reemplazada tal vez
por otras problemáticas y preocupaciones de la población que parecieran que son invisibles, pero están ahí. El problema es que no tienen su lugar en la agenda y no se logran construir esos lugares. Tiene que ver con la educación, el medio ambiente, el empleo, la salud, son todos temas vitales, lo vimos en la última pandemia. El objetivo es construir un discurso que ponga esos temas en el tope de la agenda y no que elimine a los de seguridad, identidad, que eso es muy importante y no se lo puede tampoco entregar a la derecha radical como si nada. Pero hay que generar narrativas propias donde los temas más importantes sean los temas que acabo de mencionar y que también le preocupan a la gente, y justamente son los temas para los que la derecha radical no tiene ningún tipo de respuesta ni de propuesta para hacer. Y esto me lleva a la última y séptima pregunta de Javier García Colino, que me preguntaba sobre el caso danés. Ahí gobierna Frederiksen, la jefa del Partido Socialdemócrata de Dinamarca, que sufrió una metamorfosis. Su partido tiene un discurso antimigrante de los más duros de Europa, un discurso antimigrante que compite con el discurso antimigrante de cualquier partido de derecha radical, que podríamos mencionar en la lista completa, entraría tranquilamente. Y no es el caso de Orbán, ¿no? Ese caso que mencionábamos y que analizamos en los últimos episodios de Epidemia Ultra en la primera temporada, sino que se trata de la centroizquierda. Y esto llama mucho la atención. Es un discurso que nos obliga a pensar, como les decía antes, en una agenda propia. Es una centroizquierda que asume la agenda de la derecha radical como propia, que cree que es la agenda de la población danesa. Y sucede en un país en el cual los pedidos de asilo son mínimos y las injusticias y las estigmatizaciones con personas que tienen ascendencia migrante, con refugiados, son cada vez mayores. Hay muchas denuncias de organismos internacionales respecto de algunas decisiones que se están tomando, algunas decisiones extremas que se pospusieron pero que estaban sobre la mesa, que tiene que ver con llevar a los refugiados que no puedan ser devueltos a algún país por alguna circunstancia, ya sea porque tiene prontuario o también porque simplemente no tiene los papeles o corre peligro de volver a su país por la situación que sea, que todas esas personas sean depositadas en una isla alejada y no habitada, donde antes había un laboratorio para hacer pruebas de enfermedades contagiosas y demás. Y es una situación que obliga a pensar, como nos decía justamente en su pregunta Javier García Colino, si la etiqueta y el uso de la categoría derecha-izquierda sirve en este sentido. Y eso es una pregunta que también me atrevería a hacer y a discutir con todos los interesados en el tema, porque claro, cuando aparece este tipo de partido, este tipo de anomalía, bueno, uno lo podría tildar de excepción y analizarlo como caso concreto, pero es posible que esto se pueda ver en otros casos, ¿no? Donde aparecen los partidos de centro asociados a la derecha radical o, en el peor de los casos, como lo que acabo de decir, asumiendo las demandas, asumiendo las políticas públicas de esos partidos e implementándola en su agenda, ¿no? Así que bueno, con eso cierro las respuestas a las 7 preguntas que me hicieron los participantes y las participantes de la caja de herramientas para combatir a la derecha radical, organizado por la Werkstatt für Sozialforschung y Epidemia Ultra. Yo soy Franco de Ledone y nos vemos la próxima.